Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast donde hablamos de cómics, novelas gráficas, viñetas, dibujillos y grafitis varios sobre el papel. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Qué tal se porta la vida contigo? ¿Qué tal se porta el qué conmigo? La vida. La vida no se porta mal, no me puedo quejar. Estamos aquí una semana más, así que eso es que estamos bien. Es que podemos permitirnos el privilegio de grabar un podcast. Pensaba que ibas a decir, no me puedo quejar, pero me quejo. No, me quejo en privado, en la intimidad. No. Bueno. Si podemos leer, si podemos seguir teniendo este altavoz en el que venir a contar nuestras mierdas, no nos podemos quejar. Otros dos hombres con un podcast. Eso es. Pero por lo menos no nos dedicamos a decir cierto tipo de sandeces en él. Ningún millennial sin su podcast. Efectivamente. No puede haber hombre blanco hetero sin un podcast. No, ni de ninguna orientación sexual. Ya hay podcasts de todo tipo. Yo no nos enmarcaría en el perfil de hombres blancos heteros que hacen podcast porque hay ahí un espectro en el que yo no me siento demasiado cómodo. Un espectro de podcast en el que no me siento demasiado cómodo. Y un espectro ideológico, vamos. Pero bueno, ni ideológico, ni social, ni humano, diría yo. Vamos a dejar eso a un lado y vamos a hablar del cómic. A nuestro tema, que son los cómics, porque hoy traemos un cómic escrito y dibujado en España con un poquito de acento griego. Así, acento griego. Porque vamos a hablar de Alcayos, de Juan Mamayén y Adrián Bonilla. Juan Mamayén al guión, Adrián Bonilla al dibujo. Alcayos es el nombre en griego antiguo de Hércules. Y este es un cómic que publica Tengu Ediciones, editorial de la que, si no me equivoco, es la primera vez que hablamos. Creo que sí. Creo que tenemos algún cómic más por ahí. Sí, yo tengo algún cómic más de Tengu, pero no lo hemos comentado todavía. Sí. Sí, es verdad que últimamente habíamos abierto los horizontes, estábamos hablando de nuevas editoriales españolas y continuamos con ese proceso. Pues me toca a mí, creo, describir de qué va un poco la vaina. Cuéntanos un poquito qué tenemos aquí en este Alcayos. Pues señor, nos encontramos con este señor Alcayos o Hércules, o como le queréis llamar, en un estado ya mayor, un estado ya de cierta edad, alguien que se ha dejado del mundo, para ser exactos está en Japón, como bien dijo aquella canción, qué lejos está Japón, y que intenta pues un poco, ¿no? Separarse del mundo humano. A él le acompaña una leona, y mientras está mirando el horizonte se da cuenta que hay una familia que está siendo perseguida por un oso. Y esa familia tiene un niño y entonces él al final le puede su humanidad e interviene para impedir que ese oso acabe con la familia. Cosa que hace, pero no sin que los padres de ese niño fallezcan en el proceso y nuestro héroe se quede con el niño. Esto desencadena una locura que empieza en ese momento en el que empieza a ser perseguido por hombres cuervo y en el que sigue una especie de huida hacia adelante en el que intenta encontrar su sentido y su dentro de la historia, incluyendo momentos en los que rompe el cuarto muro dentro del cómic, o la viñeta, para ser exactos, y en el que se verá involucrado en una guerra de distintos dioses
y el poder que tienen estos sobre los humanos, ¿no? Este viaje pues nos hace pasar por Roma y por otros sitios, y nos va introduciendo distintos, además del Arcaios o Hércules, nos va enseñando distintos dioses de distintos panteones de la época clásica, podemos decir. Mucho más no se puede decir, porque ya entramos en territorio spoiler. Solo sí deciros que el tempo del cómic es un poco vertiginoso, no deja mucho espacio para la relajación. Es un cómic muy, ¿cómo decirlo? Trepidante. Rápido, sí. Y que apenas tiene espacios de calma. Alguno tiene, pero no muchos. Es un cómic en el que utilizan mucho la viñeta y el formato de la viñeta para expresar la historia y para ir contando historias paralelas. Y es un cómic, por cierto, que está en blanco y negro. O sea, tiene tintado, pero no tiene color. Eso es. Yo creo... hasta ahí más o menos la historia. O sea, no sé si tú crees que se puede contar algo más, pero yo creo que contar algo más puede ser un poco... No, yo creo que no merece la pena. Bueno, es decir, que este no es un volumen final, sino que es una historia que supuestamente al menos va a tener otro volumen. Y esto fue confirmado por el propio autor cuando se lo preguntamos. Esperemos que se cumplan, porque ya sabemos que el mundo del cómic independiente no siempre es lo que uno quiere, sino es lo que se puede. Sí, a ver, es una historia cerrada. Podría acabar aquí perfectamente, podría haber sido un tomo, pero sabemos que están produciendo ya el segundo y yo creo que ha tenido suficiente éxito como para que vayan a publicárselo. Vamos, no creo que tenga problema en ese sentido. Yo creo que no hace falta contar mucho más de la historia, de la sinopsis, un poco de qué va este Arcaios, porque al final lo interesante es descubrirlo. Lo que tenemos es un retorno del héroe, ¿no? Un héroe ya retirado, un Hércules que pasó las 12 pruebas hace muchos años y que ahora estaba intentando huir de su destino, pero como suele pasar en este tipo de historias, su destino ha venido a buscarle y no le va a dejar escaparse, entonces tiene que enfrentarse a eso. Es un cómic en el que tú decías es muy trepidante, es verdad que tiene mucha acción y todo pasa muy rápido, pero combina esa acción y todo ese movimiento constante, ¿no? Del propio Hércules, pero también de las otras historias que transcurren en paralelo. Hay momentos en los que llegamos a tener 3 historias en paralelo que van convergiendo, ¿no? Y que, digamos, se centran en la figura de Hércules, pero que nos van llevando por otros caminos también. Combina todo eso con un Hércules muy reflexivo, que piensa mucho, tiene muchos cuadros de texto, muy reflexivo. En los que intentamos entender o que los autores utilizan para intentar explicar un poco esa situación del personaje. También aprovechan para contar un poco lo que las licencias que se han tomado reinterpretando los mitos del propio Hércules, que creo que están bastante bien y que actualizan un poquito al personaje, que bueno, pues eso, pues le dan algunos giros originales, ¿no? a las historias que conocemos de Hércules, pues de los 12 trabajos y de cómo fueron realmente respecto de cómo se han contado en la tradición clásica. Sí. Y como todo el mundo sabe, son las 12 pruebas de Asterix. Las 12 pruebas de Asterix, eso es. 12 serán 12. Sí. Luego, me parece un cómic muy espectacular en el dibujo. O sea, me parece que es una historia contada fundamentalmente a través del dibujo. Aparte de esto que acabamos de decir del Hércules reflexivo. El resto domina, por un lado, una composición de página muy cambiante, siempre intentando explorar
y aprovechar diferentes composiciones de página. De hecho, casi la mitad del tomo se lee en vertical. O sea, se lee, vamos, no en vertical, o sea, en horizontal. O sea, que hay que abrirlo de abajo a arriba en lugar de izquierda. Sí, lo cual es rayante cuando lo estás leyendo en según qué momento. Y luego eso está en blanco y negro, con unas tintas muy marcadas, un dibujo para mí muy espectacular, muy heredero. A ver, es muy difícil. Lo de declarar herencias de dibujos es muy difícil, pero es un dibujo muy rotundo y el propio autor ha definido el cómic como el Dark Knight de Hércules. Y yo creo que tiene mucho de un autor al que le gusta Frank Miller y que coge cosas de Frank Miller. No solo, tiene su propio estilo, tiene su propia manera de dibujar, pero tiene muchas cosas de ahí. Y luego, pues eso, pues un dibujo muy, 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 muy cargado de tintas, con mucho carácter. Yo creo que yo opino lo mismo. El dibujo es lo que lleva al cómic. Sobre todo porque como es un cómic con mucha acción, con mucho movimiento, y la viñeta, el dibujo lleva esa acción y ese movimiento perfectamente. Es verdad, como dices, que tiene algo de Frank Miller, pero también creo que tiene cierta influencia del cómic francés. Sobre todo en el diseño de personajes, a la hora de dibujar los personajes. No le quita pero lo cual creo que hace que sea todavía mejor. El problema para mí es que es lo que hablábamos antes, de que apenas te deja descansar y algunas veces intenta hablar de demasiadas cosas en el mismo momento, haciendo que la historia en algunos momentos, no siempre, sea algo confusa, y en algunos momentos haya demasiadas cosas y no te enteres muy bien qué está pasando. Sobre todo eso pasa en el medio, donde tenemos, como bien decía César, varias historias a la vez entrelazándose, y entre las cuales, si bien se intenta dar un espacio en las viñetas, algunas veces puede causar confusión. La parte final se vuelve a concentrar más en el personaje principal y por lo tanto vuelve a ser más sencilla de seguir y más pausada, porque sí que es verdad que en la parte final hay algo más de pausa. Pero sí que... también es verdad que al principio, sobre todo la primera parte, no entiendes muy bien el por qué, la necesidad de contar lo que está pasando en ese primer momento, porque luego no influye tanto en el resto de la historia, ¿no? Es casi algo más de ¿por qué estamos en Japón? ¿Por qué no? Bueno, a ver, yo tengo que decir que a mí en particular esa parte central no me resultó tan confusa. Sí que es verdad que te tienes que dejar llevar. O sea, es un momento en el que no sabes muy bien, hay varias historias, no sabes dónde van, no sabes por qué, te están contando de repente, dejan a Hércules por ahí en su viaje y saltan a otra cosa y no sabes por qué, no sabes por qué aparecen esos personajes. Tienes que dejarte llevar, pero creo que sí que a mí, vamos, sí que me funciona. Quizá la parte que a mí me resulta un pelín más confusa o que no acabo de ver por qué es así, es más bien al principio, ese momento que decías antes de ruptura de la cuarta pared. Me parece que es más un esfuerzo técnico de decir, vamos a intentar hacer esto, que una necesidad del guión, ¿no? Es como, bueno, pues sí, podrías haber contado la misma historia sin hacer ese tirabuzón. Es lo que hemos estado hablando, es porque Japón creo que es más casi un interés por querer dibujar algo por eso. El por qué Japón sí que se explica, porque eso es parte de la historia. O sea, el por qué Hércules... Sí. Eso es parte de la historia y se cierra. Yo creo que es más el por qué de repente hay un salto al vacío, ¿no? Sí, eso, una ruptura del cuarto muro y una introducción de personajes muy... ¿cómo decirlo?
unos movimientos un poco Deus Ex, ¿no? Máquina, donde suceden porque sí, o te introduzco este personaje para que esto suceda, o cosas así. Pero a mí, ya sé que tú dices que no, hombre, y al final me encontré, pero sí que es verdad que ese medio, aunque te dejes llevar, hay un momento en el que me estaba costando interpretar quién era quién, en qué momento, y hay un personaje que creo que a ti, hasta cuando estuvimos comentando, casi se te había olvidado, que le están haciendo algo y que luego dices, ¿qué pasa con ese personaje? Es verdad, o sea, lo que se le puede achacar al cómic de negativo, pero aún así yo creo que no es un no es suficiente crítica, o no es tampoco un punto negativo, sino que simplemente los autores intentan hacer muchas cosas, contar muchas historias con muchos detalles, hacer mucho trabajo de narración complejo, y a veces primero nos cuesta entender por qué está eso ahí y seguirlo, y claro, a veces también cuesta que eso parezca necesario en la historia, que no sea un pegote, ¿no? Y esta parte, pues es verdad que, ostras, cuesta ver el papel que ocupa luego en el final de la narración. Sí, que sale, pero tampoco tiene la importancia que tú crees que va a tener. Esto, aún así, el cómic, vuelvo a decir, a mí me gusta. Quizás no tanto a lo mejor como a César, pero a mí me gusta. Sobre todo por ese dibujo que te lleva de un lado a otro y que es increíble, ¿no? Y porque la historia en general y ese tratamiento moderno del personaje, esa remasterización del personaje, está muy bien, ¿no? Y es una forma distinta de hacerlo. También me recuerda un poco, salvando las distancias, pero hay algunos momentos, a Berserk. Así como algunas escenas de acción bastante salvajes. ¿Al manga te refieres? Sí, al manga de Berserk. Sí. Tiene ese punto de sin ser quizás tan gore como... No. Bueno, a ver, claro. Es otra cosa. También es más corto. Sí. No tiene tanto espacio para dedicarse al gore. No. Pero sí. Pero bueno, es algo, pues eso, algo distinto, un intento distinto. Además, eso, que sea en blanco y negro en este día y época es algo así también arriesgado, que creo que juega muy bien, a favor del cómic. No necesito color para nada para entenderle. Le da un aspecto más helénico, quizás, que sea más clásico, así. Sí, claro. Y la edición en sí está genial, la pasta dura, como si fuera un libro, ¿no? Más que un cómic. Me encanta que viene hasta con el marcapáginas de tela. De tela, sí. Sí, bueno, tiene esta solapa, sí, no es exactamente lo mismo, pero como si fuese una solapa, unos lomos holandeses, vamos, pero que en realidad solo es el color. Sí. Parece que está bastante conseguido, sí. Sí, además, una de las cosas que hace Tengu muy bien, igual que Nuevo 9, es unas ediciones muy asequibles. O sea, esto es una tapa dura con 184 páginas y vale 25 euros. O sea, está muy bien de precio. Y además se resalta, o sea, eso lo pones, ese libro en la estantería resalta por lo distinto que es el color y cómo está hecho con los cómics que tengas alrededor. Eso está claro. Pero bueno, yo creo que ya hemos destripado todo lo que debimos que destripar. Si tenéis ganas, ya sabéis, cogeros, leeroslo, pasar un buen rato. Yo lo único que diría es que se lee bastante rápido, O sea, lo enganchas y como es tan ágil la narración, sí, podemos decir, se lee en muy poquito tiempo. Eso pasa siempre en los cómics con mucha acción. O sea, te puedes detener en las páginas a ver pues lo que está haciendo el artista, cómo está narrada, como los detalles del dibujo, pero al final son páginas de acción. O sea, la cosa va rápido. No. Efectivamente. Y nada más. Volvemos en 2 semanas. Volvemos al cómic americano negro. A los clásicos.
a los clásicos de este programa. Sí. Con Night Fever, el último cómic publicado en español. De Ed Brubaker y Sean Phillips. Efectivamente, creo que ya es como el cuarto. Son un sello editorial de sí mismo ellos dos. Sí, literalmente sí. Y sobre todo un sello que publica mucho. Sí. Muy productivos. Pero bueno, nada más, os volvemos a ver en 2 semanas. Recordad que podéis escucharnos en todas las plataformas de podcast. En YouTube también estamos, buscarnos por un puñado de grapas. Si nos encontráis, darle a un like, compartirnos, querernos. Y nos escuchamos en 2 semanas. Hasta pronto. Hasta pronto.